Ahora tengo el honor de presentar al embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, quien también brindará unas palabras de bienvenida como parte del acto inaugural de este seminario. Muy buenos días a todos, señora vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico, señora Arlet Beltrán, señor Oscar Malca, vicedecano de la carrera de Negocios Internacionales y antiguo amigo, señora Mercedes Arauz, mi querida y estimada amiga, compañera de muchas aventuras a lo largo de los años, señor director general de Promoción Económica de la Cancillería, embajador Augusto Morelli, también un antiguo amigo y colaborador, hemos trabajado juntos en Chile, señor primer secretario Juan Carlos Pomareda, señor director general de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, José Luis Castillo, con quien hemos estado en estos días trabajando muy cercanamente, señora directora general de la Dirección General de Políticas de Desarrollo y Comercio Exterior del MINCETUR, señorita Mariela Amemilla, señor director de Desarrollo de Mercados, Boris Gómez, no sé si está aquí, señor gerente de Central de Exportaciones de ADEX y ex viceministro, eficiente ex viceministro en el MINCETUR, señora coordinadora de Relaciones Exteriores, señora Alejandra Portillo, señor director general de Transformación Productiva de la Comunidad Andina, señor Diego Caicedo, señora jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad Andina, Sara Rosadio, y también antigua funcionaria del MINCETUR, María Cecilia, una querida colaboradora de la Comunidad Andina en el área jurídica. Pues, amigos, es realmente muy placentero regresar a esta casa, porque esta casa ha acogido a lo largo de los años muchos de los debates intelectuales, de los debates académicos sobre comercio. Yo recuerdo haber venido múltiples veces aquí, especialmente invitado por Meche, para conversar sobre las posibilidades de los tratados de libre comercio, qué retos nos presentaban, cuál sería nuestro futuro, y siempre con un ánimo muy constructivo. Para mí realmente es un honor estar esta mañana acompañándolos en el marco de las celebraciones del 55º aniversario de la Comunidad Andina. Todos seguramente saben que el 26 de mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado original que da pie a la creación de lo que entonces se llamaba Pacto Andino, y que posteriormente, ya en el año 95, con el protocolo en la ciudad de Trujillo, aquí en el Perú, se evolucionó a la actual Comunidad Andina. Han sido ya más de 5 décadas en que la Comunidad Andina se ha convertido en un referente de integración subregional y con una gran aspiración de lograr un futuro más próspero y equitativo para los 114 millones de ciudadanos que integran la Comunidad Andina. Hemos trabajado desde el principio en elementos que están contenidos en el Acuerdo de Cartagena, como es promover el crecimiento y el desarrollo económico, con la finalidad de alcanzar un desarrollo económico, ambiental y social que tenga, y eso lo hemos venido repitiendo mucho en los últimos meses, que tenga impacto directo en nuestros ciudadanos. Porque si bien hemos avanzado mucho, debo repetir lo que he dicho mucho en estos días, que hay un elemento en el que no hemos estado quizás a la altura de la tarea, que es difundir los logros que tenemos en la Comunidad Andina. Muchos de los ciudadanos andinos no perciben lo enorme, lo grande de la tarea de la Comunidad Andina y lo mucho que estamos avanzando en diversas áreas. Muchas veces se nos identifica quizás con el elemento más emblemático, que es el área de libre comercio, que es un enorme logro. Son 4 países que comerciamos entre nosotros sin aranceles, y esto ya es
es una consolidación importante. Pero nunca nos hemos detenido solamente en ese campo, hemos abarcado muchos otros que tienen que ver con integración en otras áreas, pero también en desarrollo social, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con pueblos indígenas, que tienen que ver con afrodescendientes. Solamente la semana pasada, comentaba anoche, he tenido el gusto de firmar una resolución por la cual se aprueban los 3 reglamentos que permiten la integración eléctrica entre los países de la Comunidad Andina. Y eso es un avance notable. Durante 7 años se han venido negociando para llegar a este acuerdo sobre los 3 reglamentos, lo cual lo hemos logrado y ahora está un poco la bola en el campo de los países para que incorporen dentro de su legislación estos 3 reglamentos para poner en vigencia, en efectividad, lo más rápido posible este mercado andino de compra y venta de energía. Pero también tenemos otras áreas en las que hacia adelante vamos a caminar y que en ellas además esperamos mucho de la interacción entre centros académicos de excelencia, como es esta casa, y la Comunidad Andina. Áreas como la Agenda Digital Andina, que es muy importante, la Carta Ambiental, y un nuevo tema que hemos incorporado muy recientemente, pero que tiene que ver con las inquietudes que estamos viviendo nosotros como sociedad, que es el Plan de Acción Resolutivo sobre lucha contra el crimen transnacional organizado, que es una de las lacras que ya no solo afecta el tema que ya es importante de seguridad, sino que viene afectando de manera sustantiva la fibra de nuestras democracias. El rol pernicioso que está jugando el crimen internacional organizado ahora afecta a nuestra sociedad democrática andina y tenemos que reaccionar con la misma energía transnacionalmente, coordinándonos entre nosotros como venimos haciendo en el plan de acción que se está desarrollando en el seno de la Comunidad Andina, con, por supuesto, el liderazgo y la participación de los 4 países. El gran potencial que tiene la Comunidad Andina, que seguramente ustedes lo conocen, es su supranacionalidad. Las normas que adoptamos dentro de la Comunidad Andina son normas que las decisiones que adoptan la Comisión o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o las resoluciones que emite la Secretaría General son automáticamente norma interna en nuestros países. Y ese superpoder que tenemos, pues lo ejercemos con mucha responsabilidad y, por supuesto, son los 4 países los que, en base a negociaciones que a veces toman años, logran consensos que benefician a la sociedad andina en las diversas áreas que he mencionado anteriormente. Ahora estoy aquí en torno a un foro donde la mayoría de ustedes son muy jóvenes y esperamos mucho de ustedes, porque ustedes son quienes van a tomar la antorcha de la integración, son ustedes los que en el futuro realmente muy próximo seguramente serán los responsables de llevar adelante la integración andina. Espero que consideren, así como lo sentimos nosotros, de gran importancia el generar una mayor integración entre estos 4 países. Y espero que las conversaciones que tengamos aquí con Meche, José Luis, con Augusto, sean interesantes. Y sobre todo, como lo dijo la vicerrectora, no hagamos esto una cosa unilateral, que sea bilateral. Pregunten, planteen sus inquietudes, cuestionen, observen, opónganse, porque eso es de ahí, de esa conversación es de donde surge realmente el análisis profundo, el conocimiento, y que nos da también a nosotros que tenemos ahora alguna responsabilidad en la integración andina, nos da ideas, lecciones e inclusive para corregir aquello que se deba mejorar. Yo les agradezco a todos ustedes por la presencia aquí y, como digo, espero que la conversación sea interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Gonzalo Gutiérrez, por su
palabras que resaltan la importancia de acercar la integración al ciudadano de a pie y a la comunidad universitaria. De esta manera concluimos este acto de apertura, agradeciendo nuevamente la participación de las altas autoridades de la Universidad del Pacífico y la Secretaría General de la Comunidad Andina. A continuación, damos inicio a la primera exposición del presente seminario, que versará sobre las perspectivas y retos para la integración a propósito de los 55 años de la Comunidad Andina. Esta exposición estará a cargo del señor Diego Caicedo, Director General de Transformación Productiva, Integración Física y Comercio de Servicios de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El señor Caicedo es licenciado en Comercio Internacional e Integración por la Universidad Tecnológica Equinoccial y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Desarrollo de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en distintos ámbitos de la administración privada y pública del Ecuador, principalmente en temas vinculados al comercio internacional y las inversiones. Ha sido viceministro de Comercio Exterior en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la República del Ecuador, delegado en la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra y negociador del Ecuador en distintos procesos en el ámbito bilateral, regional y multilateral en temáticas relacionadas al comercio de servicios, acceso a mercados, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Señor Diego Caicedo, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en la universidad en el marco de los 55 años de la Comunidad Andina. El embajador y nuestro secretario general ya ha puesto en contexto de alguna manera la reseña histórica de lo que significa la CAN y aquellos hitos que son importantes para este proceso de integración. Sin embargo, de eso yo quisiera añadir algunos otros elementos que seguramente servirán para los panelistas posteriores para tener una discusión, como se dijo, abierta y bastante, digamos, transparente en términos de lo que significa la integración para la comunidad andina. Entonces, yo sí quisiera hacer un recorrido sobre alguno de esos hitos, pero también poniendo en contexto de esas alertas o señales que existen a nivel internacional para determinar qué visualización tenemos de este proceso de integración ante esas amenazas, pero también la percepción que existe a nivel de la integración en América Latina. Entonces, en términos de hitos, creo que en estos 55 años hay cuestiones muy interesantes. Ya las ha mencionado el embajador, como por ejemplo la creación de la zona de libre comercio, que no es algo menor. Yo siempre he hecho la reflexión, ¿qué pasaría si el día de mañana ponemos aranceles en la región andina y cómo las empresas se verían afectadas? Esa es una cuestión que nos debemos de preguntar el día a día. Inclusive cuando hay medidas de defensa comercial, muchas veces las empresas se sienten afectadas y inmediatamente van a tocar las puertas a los gobiernos. Entonces, hay que hacer esa reflexión. Creo que además de generar esas oportunidades para las empresas, creo que el consumidor se beneficia con productos a menor costo y de buena calidad. Entonces, tenemos que pensar que esa zona de libre comercio la debemos de consolidar en el tiempo. Asimismo, hay otros elementos que están más bien desde la perspectiva social y que no será motivo de esta discusión, pero sí creo que vale la pena mencionarlos, como por ejemplo los derechos de los ciudadanos para viajar sin visa y sin pasaporte en la región andina. Creo que ese elemento también es un añadido a la mejora de la competitividad en la región. Entonces, no hay que perder de vista este hito que hemos creado en la comunidad andina, así como la tarjeta andina de migración electrónica. Muchos de ustedes, bueno, los que somos un poquito más viejos, recordarán cuando íbamos a las puertas de migración y nos hacían llenar en los aviones o antes de entrar al aeropuerto esas tarjetas de migración con unos espacios muy chiquitos y que habían como 20 datos a llenar. Bueno, eso lo hemos avanzado y ahora esas tarjetas de migración son electrónicas y creemos que va un paso además en la señal de la digitalización. Un tema no menor es las ventanillas especiales en los aeropuertos para ciudadanos andinos. Eso también creemos que es un tema de facilitación en la circulación de los habitantes y de los ciudadanos andinos, así como la eliminación de los cargos de roaming internacional, que es algo que recientemente se aprobó en el año 22, pero como señaló el embajador, hay un tema muy especial, la joya de la corona, que es el carácter supranacional de la norma andina, y eso creo que hay que darle también el valor
sustantivo que tiene ese mérito, digamos, de que podamos emitir normas, resoluciones, decisiones andinas y que sean de aplicación inmediata y además de carácter vinculante. Pero ahí es importante señalar en qué contexto estamos. Hay unas amenazas que en cualquier proceso de integración las tenemos verificadas, por ejemplo, conflictos coyunturales en términos bélicos, crisis financieras y demás, pero además la región, y ahí me refiero a América Latina, sufre de algunas fallas sistémicas y que la CEPAL recientemente las ha denominado las trampas de desarrollo. Creo que es importante destacar eso porque hay 3 elementos que distinguen la CEPAL en estas, digamos, trampas que tenemos en la región. La primera referida a la alta desigualdad y reducida movilidad social, con poca creación de trabajo, un deterioro de los niveles educativos en la región y flujos migratorios intensos. También las bajas capacidades institucionales y la capacidad de respuesta que tienen las instituciones públicas en nuestros países para generar política pública, pero además mantener políticas sostenibles en el tiempo. Y el otro que está asociado más bien al bajo crecimiento económico, con alta volatilidad y excluyente a veces, y que se convierte en economías que en algún momento se pueden volver no sostenibles. Entonces, con todo ese entorno, los procesos de integración se vuelven mucho más complejos. Es por eso la necesidad de consolidarlos y fortalecerlos en el tiempo con políticas públicas desde la perspectiva de cada uno de los países. Pero no todas las noticias son malas, y yo aquí sí quisiera hacer también alusión a la percepción que hay de la integración. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó una encuesta importante en toda América Latina sobre la percepción que tienen los ciudadanos andinos sobre la integración. Y ahí quiero destacar un dato muy interesante. 8 de cada 10 ciudadanos en América Latina creen en la integración, pero no la integración percibida como la posibilidad de hacer negocios, sino la posibilidad de crear trabajo, mejorar educación, acceso a mejor tecnología. Entonces, ese es un dato no menor, porque de alguna manera nos da un enfoque mucho más claro de que los ciudadanos quieren integrarse más, creen que hay posibilidades de impulsar estos procesos y sobre todo en un proceso que tiene 55 años, genera muchas oportunidades, sobre todo desde la perspectiva de creación de empleo y lo que decía el embajador. Hay elementos coyunturales como los temas de seguridad que pueden ser resueltos con la creación de empleo. Entonces, eso en términos del contexto que tenemos en la región. Y ya en la perspectiva de los pilares que lleva adelante la Secretaría General, sí quisiera destacar algunos elementos, más que presentarles cuadros y cifras y un detalle que seguramente ustedes los podrán ver en nuestras plataformas y en la página web de la Comunidad Andina. El contexto del que estamos en el comercio, con algunas cifras que sí creo que vale la pena destacar. Primero, hay una contracción post-pandemia. En 2022 crecieron nuestras exportaciones alrededor y me refiero a América Latina, alrededor de 17%. Sin embargo, de eso el 2023 presenta una situación un poquito más compleja, una contracción de las actividades económicas y del comercio en general en la región. Aquí se ha determinado un crecimiento del 2.2%, que es bastante bajo, y eso se refleja también en las exportaciones a nivel de la Comunidad Andina, tanto las exportaciones intracomunitarias como las exportaciones extracomunitarias. Tenemos ya un detalle de que del 2023 las exportaciones intracomunitarias se redujeron alrededor del 11% y las extracomunitarias alrededor del 7%. Pero esa en realidad no es una cifra que nos deba preocupar, porque si vemos en contexto, si tomamos un periodo de referencia mucho más largo, vemos que ha habido una estabilidad y un crecimiento en medio de escenarios complejos. Y aquí quisiera destacar algunas cifras. Las exportaciones intracomunitarias aumentaron una tasa promedio del 10.5%, pasando en el año 69, cuando se creó la Comunidad Andina, de $52 millones a 9.386 millones en el año 2023, creciendo 178 veces. Y además se constan crecimientos exponenciales en cada uno de los países durante todo ese periodo de años. Entonces, si vemos lo que ha generado la Comunidad Andina en términos de unos plazos más largos, el resultado es positivo. Las cifras son convincentes y definitivamente nos invita a seguir impulsando este proceso de integración.
En el mismo contexto, las exportaciones extracomunitarias crecieron 8.5 millones en promedio, al pasar de 1.745 millones en el año 69 a 144.000 millones en el año 2023. Es decir, crecieron 83 veces. Eso solamente para que ustedes vean que no solamente tenemos oportunidades a nivel del mercado interno de los 4 países, sino también debemos de ver esa mirada a otros mercados, principalmente Asia, Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí es clave, y solamente como dato, la oportunidad que tenemos de buscar la diversificación y el valor agregado. Quisiera darles un dato que es muy interesante. En el año 69, el 56% de nuestras exportaciones al mercado andino representaban productos manufacturados. En el año 2023 esa representatividad de productos manufacturados alcanza casi el 85%. Entonces, lo que estamos viendo en la región también es que tenemos posibilidades de hacer intercambios comerciales con productos con alto valor agregado, muchos productos manufacturados, y que el principal destino de esas exportaciones son nuestros vecinos naturales. Entonces, ahí creo que también hay oportunidades para nuestros países en términos de impulsar esa diversificación. Ya se había mencionado aquí, y voy a referirme rápidamente porque me dicen que el tiempo es bastante corto, pero algunos elementos que yo los considero también hitos y que suponen que la integración comercial tiene que ir de la mano también con esa integración física, que yo le he llamado integración física para la resiliencia. ¿Y por qué? Porque ahora estamos hablando de seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad en salud y en distintos aspectos. Y un foco que hemos puesto en la región andina, y no es reciente, venimos trabajando 22 años en materia de integración energética, es algunos hitos que hemos marcado en este tiempo. En el año 2017, la emisión de la decisión 816 para interconexión eléctrica, y como señalaba el secretario, la semana pasada justamente los ministros de Energía emitieron o dieron su ok para la emisión de la resolución de los reglamentos técnicos que de alguna manera van a permitir ordenar ese mercado eléctrico en la región y que tengamos claridad sobre todos los elementos comerciales, financieros, para esas negociaciones de intercambio de energía en función de los stocks que tienen nuestros países en la región. Entonces, es una buena noticia, son mercados energéticos integrados y que, como digo, va a permitir ese motor de progreso e impulsor para nuestros sectores productivos. Asimismo, lo que estamos buscando en materia de energía es ya llevar la discusión no solamente a la integración de esos mercados, sino también buscar la discusión en otros elementos que están en boga hoy. ¿Y a qué me refiero? A la discusión de aquellos elementos, por ejemplo, discusión de energías renovables, sostenibilidad en términos de energía, mejora en el uso de infraestructuras y también otras discusiones que ya el resto de países la está llevando adelante, que se refieren al uso del hidrógeno verde. Entonces tenemos retos también ahí muy interesantes para avanzar. En materia de movilidad y logística, igualmente la comunidad andina ha trabajado fuertemente durante muchos años para impulsar el sector transporte. Un hito fue la emisión de la decisión andina 837, que permitió, entre sus principales elementos, la facilitación de trámites para todos los operadores y transportistas en la región. Pero hay que dar un paso más allá y hay que ver el transporte no desde una perspectiva únicamente de movilidad y logística independiente, transporte aéreo, marítimo, terrestre, sino tenemos que ver este tema desde una perspectiva de logística, ¿sí? No hemos discutido la logística con una posibilidad de movilidad de personas, movilidad de mercancías, y es justamente por ello es que hemos armado un plan hasta el 2030, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar lo que ya denominamos los corredores logísticos. Este es un acuerdo también reciente, es eso importante informar, que en el marco del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, esto ya ha sido acordado y será una línea de trabajo y una hoja de ruta que nuestros países tienen. También, y no hemos perdido la mirada, el tema del desarrollo fronterizo. Aquí hay proyectos en beneficios de las zonas fronterizas. Justamente también se ha reactivado el comité, el GANIDEF, que es el comité de autoridades de gobierno que se encarga de los temas en frontera, y también hay proyectos muy específicos porque son regiones muy sensibles, vulnerables sobre todo para los temas de seguridad, y hay que hacer planes integrales con todas estas zonas en nuestros países. Entonces, destacar que en materia de desarrollo fronterizo también hay iniciativas e impulsos que serán trabajadas próximamente.
También se mencionó el tema de la digitalización, y aquí lo que vemos es una digitalización para el futuro, una conectividad sin fronteras. Aquí estamos pensando cada vez más en una agenda digital andina implementada. En el año 2022 trabajamos para una hoja de ruta para implementar esta agenda digital con 5 pilares, la hemos visto de manera integral, donde se incorporan elementos como son la economía digital, el talento digital, un segmento que requiere mucha inversión, que es la infraestructura y conectividad, pero también el gobierno digital y la sostenibilidad del sector. Entonces venimos trabajando fuertemente para impulsar esta agenda digital, considerando la importancia crucial que tiene el sector de telecomunicaciones para la región andina y como elemento para el desarrollo económico y social de nuestros países. Tenemos muchos retos en materia de infraestructura, principalmente para reducir esa brecha digital en la región. Ya tenemos brechas sociales muy fuertes y esta es otra brecha que se une a todo esto. Entonces hay problemas de conectividad, ampliación y cobertura de banda ancha, y otros temas que son, digamos, más nuevos, como son el tema de ciberseguridad, protección de datos y demás. Entonces estamos haciendo un ejercicio, y esto quiero resaltar, esto no lo puede trabajar únicamente la comunidad andina. Tenemos que aliarnos a agencias internacionales que están trabajando fuertemente en esto, pero también al mismo sector privado, porque aquí lo que queremos saber es cuáles son las necesidades de las empresas, de los sectores para impulsar el desarrollo digital armonizado en la región. Entonces, hay un trabajo muy interesante y les invito a revisar siempre lo que estamos haciendo a través de nuestra página web. Bueno, el roaming ya lo mencionó el secretario, creo que ya es un derecho andino, así hay que considerarlo. Y también tenemos un trabajo en materia de política satelital. Tenemos un satélite que fue lanzado en el 2017 en beneficio de los 4 países, eso creo que muy poca gente lo sabe. Tenemos iniciativas en materia de política satelital y además ese satélite andino está en beneficio de los 4 gobiernos para trabajar en temas, por ejemplo, pesca ilegal, minería ilegal, control de flotas flotas pesqueras que están actuando ilegalmente en el Pacífico y otros vinculados, como digo, a temas de seguridad. Entonces hay un trabajo fuerte ahí. Nosotros además hacemos un registro de todos esos satélites que utilizan el espacio, la órbita geoestacionaria de la comunidad andina. Entonces hay un esfuerzo ahí y sabemos que también una política satelital coherente y armonizada va a ayudar a fortalecer a la región andina. Y una buena noticia es que estamos trabajando en materia de comercio electrónico para tener un plan armonizado y una decisión andina en materia de comercio electrónico, sobre todo buscando en algunos elementos que no han sido trabajados a nivel de los 4 países. Me estoy refiriendo a facturación, firma digital, entre otros. Vamos a tener los principios generales de comercio electrónico hasta finales de este año y eso creo que es un avance también para la facilitación del comercio vía digital. Finalmente, quisiera señalar la importancia que tiene para nosotros las cadenas regionales de valor y las pequeñas y medianas empresas, siempre pensando desde la especialización a la inserción de este sector en estas cadenas. Creemos que las empresas anclas que ya están instaladas en la región pueden ser un jalador para que esas empresas pequeñas se unan a estos encadenamientos productivos que existen entre nuestros 4 países. Y solamente para destacar un dato, el 60% del empleo que se genera en la región viene de las pequeñas y medianas empresas. Y ese tejido productivo está conformado 90% por este mismo segmento. Entonces, por ello la importancia de impulsar a las pequeñas y medianas empresas en la región y sobre todo darles alicientes. Hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en temas de financiamiento, sostenibilidad, darles plataformas para exportación. Justamente una de ellas es el Encuentro Empresarial Andino, que justamente este año se va a realizar en la ciudad de Manta, Ecuador, el 15 y 16 de julio, y para lo cual ayer ya fue el lanzamiento de este evento. Están abiertas las inscripciones para que las empresas andinas participen. Es un evento exitoso y es también uno de los eventos emblemáticos que tiene la comunidad andina. Han participado ya en más de 2 encuentros, 4,000 empresas y generándose expectativas de negocios por alrededor de 465 millones de dólares. Entonces, invitarles a que en algún momento ustedes también puedan ser parte de este encuentro empresarial que va rotando por los países y que se ha constituido en una plataforma para dar a conocer a estas empresas que han comenzado a exportar pero que necesitan calidad, cantidad y continuidad para seguir exportando, ¿sí? Porque son las 3 Cs que yo digo que son importantes que todos tengamos en la cabeza para exportar. Y un tema no menor es el turismo, que también sobre eso hemos emprendido una
una iniciativa. Pensamos que este puede ser un eje de desarrollo para creación de empleo, además que tiene encadenamientos muy interesantes para sectores productivos como los servicios, restaurantes, servicios culturales, entre otros. Entonces, tenemos un trabajo que estamos impulsando, que es la Ruta Andina entre los 4 países, y que es una marca que queremos posicionar en los próximos años para que se constituya el principal pilar para el desarrollo turístico en la región. Entonces, como digo, hay buenas noticias. Creo que todavía hay muchos retos, como dije, sobre todo aquellos que están vinculados al desarrollo en la región, pero que de todas maneras nos ponen en la mira para impulsar un proceso de integración fuerte y sostenido y sobre todo resiliente. Muchísimas gracias. Como normalmente se acostumbra en estos eventos, hay unas preguntas que han sido más o menos diseñadas, pero aquí estamos con panelistas que tienen una experiencia fabulosa en los temas de comercio, de integración, de relaciones internacionales. Así que si ustedes me permiten, vamos a salirnos un poco del libreto y vamos a pedir a cada uno que pues no solo se centre en estos temas, sino pueda abordar algunos temas adicionales. Tenemos 30 minutos de acuerdo al proyecto de programa. Eso significa más o menos 7 minutos, un poquito más de 7 minutos por panelista. Lo que creo que sería mucho más sustantivo de aprovechar si tenemos una intervención por cada uno, en lugar de hacer intervenciones muy cortitas. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer una intervención por cada uno, si les parece bien. Y bueno, vamos a empezar por Augusto Morelli, lo dije antes, mi colega y amigo de muchos años. Y un tema que es importante y que es relevante es cómo las relaciones internacionales del Perú se vinculan, se intersectan con las políticas de promoción económica, de integración a nivel internacional. La Cancillería tiene una tradición de 200 años en promoción de la política exterior del Perú, pero ya hace muchas décadas también participa activamente en los temas económicos y de comercio. Entonces, yo quisiera que quizás Augusto pueda empezar nuestros comentarios hablándonos un poco de cómo ve la perspectiva hacia futuro de esa participación de la Cancillería peruana en los temas de integración económica, integración política y de complementación al Ministerio de Comercio Exterior en la promoción de comercio, que es un tema bastante importante, a veces sensible. No lo vamos a ocultar, porque siempre entre responsabilidades a veces hay egos y posiciones, pero que yo creo que se han ido superando y hay una complementación muy importante entre el sector de comercio exterior y la Cancillería. Augusto. Bien, muchas gracias a los organizadores, a la universidad, a los panelistas. Las exposiciones han sido sumamente ilustrativas. Yo quisiera comenzar dando una pincelada al marco general, porque creemos, y desde la perspectiva un poco de los que vivimos fuera y regresamos al país y venimos, digamos, empapándonos de lo que está pasando un poco en el mundo desde la experiencia externa. Vivimos un momento de muchos cambios. Se ha hablado de las amenazas y todo eso. Yo diría que va más allá de eso. Estamos tal vez en un momento disruptivo, permanente, en todos los niveles. De modo que respuestas inmediatas a circunstancias puntuales es difícil hacer. Tenemos que estar abiertos a lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Esa es la gran pregunta que no tenemos respuesta por el momento.
De modo que yo quisiera un poco compartir con ustedes la experiencia que tuve en el exterior, muy corta, y lo voy a resumir en lo siguiente: vuelquen sus ojos hacia el Asia. El mercado del sudeste asiático se está convirtiendo en el futuro del interés geopolítico, económico y comercial. El Perú, yo lo digo francamente, me dio pena cómo el Perú no está haciendo caso a eso. Estamos priorizando otras regiones del mundo que culturalmente son muy afines a nosotros, pero que no son el futuro del comercio. No lo son. De modo que hay que romper un poco el cascarón y salir de lo que usualmente tenemos. Lo digo con esas palabras porque realmente estuve 6 años en Vietnam y hemos hecho muy poco por ese mercado, siendo comercialmente el principal socio comercial del Perú en el sudeste asiático. No solamente en comercio, sino en inversiones. Inversiones vietnamitas en el Perú. Ahora bien, dicho esto, quiero, desde el punto de vista de mi actual cargo, director general de promoción económica, quiero compartir una experiencia que estamos desarrollando en la Cancillería que se refiere a los presupuestos por resultados. Esto es una experiencia que es práctica y es algo que tenemos, que nos vanagloriamos de alguna manera. Porque, por ejemplo, para el 2023 hemos desarrollado en las 137 oficinas que tenemos exterior, le hace embajadas, consulados, no estoy incluyendo organismos internacionales, por lo general no se llevan a cabo esas, pero a veces sí. Hemos desarrollado 1.274 acciones de promoción comercial, turismo, gastronomía e inversiones. Son pequeños actos, no estamos nosotros haciendo grandes eventos, pero sí respondemos muchas veces a las necesidades que algunas empresas no siempre son las permanentes, como aquí se ha señalado, pero tenemos que dar respuesta a los peruanos que nos tocan las puertas. Las embajadas programan un año con antelación esos eventos. Algunos de esos eventos se llevan a cabo todos los años, como por ejemplo, no sé, la Feria del Café en Ho Chi Minh. Eso es algo permanente y venimos participando de manera permanente, ¿no?, en esos eventos. Resultado, 2018 el Perú vendía $25.000 al año en café. En 2023 vendimos $2 millones al año. Eso significa números bajos, efectivamente, pero para el productor es algo que se le está abriendo un mercado. No nos olvidemos que nosotros no tenemos que abrir mercados. Los mercados están ahí. Tenemos que ir a usarlos. No hay nuevos mercados. Mercados existen ya. Tenemos que participar en ellos. Entonces, de esos 1.274 acciones, 630 fueron de comercio, 359 de inversiones y 285 de turismo. Eso fue el 2023. Para el presente año estamos apuntando a 1.500 acciones. Ahora, de esas acciones, ¿cuántas se han desarrollado en la CAN? Ahí viene lo que hemos estado hablando. Para el 2023, 69 acciones, de las cuales 37 se hicieron en Bolivia, 8 en Colombia y 24 en Ecuador. Las respuestas han sido ya, más bien, las preguntas a por qué no incrementamos nuestro comercio intrarregional ya han sido planteadas en este foro, de modo que no voy a decir. Pero también se refleja ahí, en estos pequeños esfuerzos que hace la Cancillería y la Dirección de Promociones, en promover pequeños actos, ¿no?, que las embajadas llevan a cabo. Muchos, y debo recalcarlo, estos actos, estas acciones, se llevan a cabo gracias a las OSEX, porque ahí también trabajamos de la mano con Mincetur y con PROMPERÚ, ¿no? Debo decir que en los últimos, yo
al menos que he estado en 2 direcciones de económicos en la Cancillería, distintas. Siempre he tenido muy buena relación con Mincetur y PROMPERÚ, siempre. Sí, tenemos a veces, hay un overlapping que se dice en inglés de ciertas actividades, pero siempre ha habido la manera de solucionarlo. De modo que en ese sentido hemos avanzado también, ¿no? Finalmente, sí, efectivamente, creo, como decía el embajador Gutiérrez, tenemos un tema de difusión. Los logros de la CAN han sido mayúsculos, la zona de libre comercio, la libre circulación de personas. No nos olvidemos que el fin último de todo lo que estamos hablando aquí son los ciudadanos de la comunidad. Y en ese sentido, conectarnos más a través del roaming ha sido algo realmente un salto cualitativo que mejora la calidad de las personas. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y cualquier consulta, aquí estoy. Gracias. Gracias Augusto por compartirnos el rol de la Cancillería, especialmente en el área de promoción económica. José Luis es un experto, uno de los mejores expertos nacionales en el tema de negociación comercial. Como lo hemos escuchado, él ha participado en diversas iniciativas para la mejor inserción del Perú a nivel internacional. Hemos casi completado, creo yo, el ciclo de negociaciones con los principales socios comerciales. Nos faltan algunos, pero creo que los principales ya están. Pero frente a esa situación real, todavía hay algunas mejoras con China, en fin, India, Turquía, Indonesia, me decían ahora. Pero, ¿cuál es la visión a futuro luego? ¿Cómo el Ministerio de Comercio Exterior está visualizando la siguiente etapa en materia de comercio exterior, de inserción del Perú, de implementación de los acuerdos y en especial de utilización y mejora de los mecanismos que tenemos a nivel de la integración andina? Gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación de la Universidad del Pacífico, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y es un gusto para mí estar de nuevo en la que ha sido mi casa de estudios. Efectivamente, hemos pasado de una situación en la que el 2008, en el caso del Perú, teníamos alrededor del 6% de nuestras exportaciones cubiertas por acuerdos comerciales, a una situación en la que más del 90% de nuestras exportaciones está cubierta por acuerdos comerciales. Hoy son ya 22 acuerdos comerciales con 58 países. Creo que lo que queda es aprovechar los acuerdos que tenemos, y para eso tenemos que fortalecer el tejido empresarial peruano, pero esto va de la mano con continuar buscando las preferencias en nuevos mercados. Desde la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales tenemos claro que nuestro objetivo siempre ha sido que el Perú se convierta en un hub para el Asia-Pacífico. Entonces, esto va en conjunto con todas las negociaciones con los países de Asia que hemos tenido y que ya tenemos acuerdos en vigencia. Inclusive el embajador mencionaba Vietnam. Con Vietnam ya tenemos el CPTPP, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que está vigente para el Perú desde 2021 y que seguramente ha contribuido en ese cambio en las ventas de café que nos mencionaba el embajador, ¿no? Es decir, tenemos ya en estos mercados que tenemos que aprovecharlos, tenemos que continuar abriendo, son trabajos en paralelo, tenemos que continuar abriendo mercados con preferencias arancelarias, y les puedo comentar que acabamos de cerrar sustancialmente las negociaciones comerciales con Hong Kong. Esta semana hemos abierto las negociaciones para un acuerdo comercial con Indonesia, estamos optimizando el acuerdo con China, hemos retomado las negociaciones con India, mercado con la mayor población del mundo, pero esto tiene que ir justamente de la mano con reforzar el tejido empresarial nacional para que pueda aprovecharlo, ¿no? Entonces, en el caso de
el MINCETUR, por ejemplo, la Dirección General de Mariela tiene un programa de la Ruta Productiva Exportadora, ¿no? Es decir, acompañar para que los productores, en este caso de café, cacao, peruanos, puedan recibir todos los servicios que proveen diversas entidades estatales que a veces estaban desarticuladas, pero articularlas para que desde la producción se pueda mejorar la producción y no solo, digamos, promover la exportación. Necesitamos que el productor tenga conocimiento del mercado de destino y tenga las técnicas productivas adecuadas para llegar a esos mercados de destino. Así es que esto es un trabajo en paralelo de la apertura de mercados, que si bien ya ha llegado a un momento de consolidación, todavía nos queda un poquito por hacer, con un trabajo interno, ¿no? Y ese trabajo interno, pues el MINCETUR tiene muy claro que tenemos que reforzarlo. Tenemos el programa de apoyo a la internacionalización también, es decir, un enfoque en la internacionalización de empresas para poder aprovechar estos mercados que ya tenemos abiertos y los nuevos que seguramente vendrán, siempre con un enfoque de convertirnos en el hub para el Asia-Pacífico, y seguramente el puerto de Chancay próximo a inaugurarse nos va a ayudar a ese objetivo también de convertirnos en un hub para el Asia-Pacífico, porque en el marco de la Comunidad Andina, pues nos va a ahorrar muchos días de tránsito hacia el Asia, y seguramente productos provenientes del resto de países miembros de la Comunidad Andina van a salir a través del puerto de Chancay, y eso pues contribuye a ese gran objetivo que hace muchos años nos trazamos de convertirnos en este hub. ¿Puedes hablarnos algo sobre la inserción en la Comunidad Andina? ¿Cómo Mariela ha hecho una magnífica descripción de las alternativas que existen? ¿Cómo esos esfuerzos hacia la Comunidad Andina se pueden canalizar? Yo creo que podemos aprovechar bien. Hemos visto que en la Comunidad Andina tenemos unas ventajas, y es que la Comunidad Andina siempre es percibida como, y es en la práctica, el primer paso a la exportación. Para las pequeñas y medianas empresas, los socios andinos son aquellos a los cuales las pequeñas y medianas empresas, exportan por primera vez. Exportan por primera vez y exportan productos con valor añadido, manufacturados. Entonces, tenemos que aprovechar, creo yo, esa ventaja para luego poder llegar también a mercados más alejados, pero encadenándonos entre los miembros de la Comunidad Andina. Entonces, tenemos que reforzar, creo yo, este interrelacionamiento productivo en la Comunidad Andina, hacer valer las ventajas que tenemos en la normativa andina y en la facilitación del comercio dentro de la Comunidad Andina, para que podamos hacer encadenamientos productivos entre los miembros de la Comunidad Andina, y por qué no llegar con esos encadenamientos productivos a mercados con los cuales tenemos preferencias en el Asia, y así este objetivo de que al menos por parte del Perú hemos tenido de convertirnos en el hub hacia el Asia, pues convertirlo en un objetivo andino, ¿no? Como bien mencionó el embajador, hay que tener esa mirada al Asia, y creo que la Comunidad Andina tiene que también tener esa mirada al Asia y aprovechar los encadenamientos productivos que se puedan generar para poder llegar a esos mercados. Muchas gracias, José Luis. Pues contamos realmente con un lujo tener aquí a Mercedes Arauz, que ha sido ministra de Comercio, ministra de la Producción, ministra de Economía, primer ministro, vicepresidenta del Perú y profesora de la Universidad del Pacífico, que es lo más importante. Mercedes tiene una capacidad de visión estructural y de largo plazo. Entonces yo le querría preguntar a ella, ¿cómo ve al Perú hacia futuro en materia de su inserción comercial global? ¿Cómo ve nuestra
participación en un sistema comercial internacional global en transformación y debo decir quizás en algunas instancias en contracción. Ya no estamos en los años en los que compartíamos esos esfuerzos de expansión comercial, de integración comercial con muchos países, sino que internacionalmente estamos en un contexto diferente. ¿Cómo ve al Perú? ¿Cómo ve a los países andinos en esta proyección comercial hacia futuro? Gracias. Gracias de verdad por las preguntas, son muy interesantes y quiero ante todo agradecer a la universidad y a la comunidad andina, y en particular al secretario Gutiérrez, que nos ha permitido estar acá participando y conversando sobre este tema que es tan importante. La mirada sobre la comunidad andina como que perdió ritmo, ¿no? Y es lamentable porque la realidad de la comunidad andina, como bien lo ha dicho José Luis, es una realidad donde hay las primeras oportunidades para las empresas, sobre todo las pequeñas empresas y medianas empresas del país, ¿no? Tengo un poquito de información, si me permites presentar, que hice un trabajo para justamente José Luis, para el equipo de José Luis, para Mincetur, con el apoyo de la cooperación suiza, ¿no? Y viendo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en términos de productos, la deserción, digamos, promedio anual de la deserción de productos que entran y salen y dejan de estar son 130. Pero por lo contrario, a diferencia de este grado de deserción, que no es tan alto, pero digamos está en el promedio, digamos, general, los años de vida promedio que un producto está en el mercado andino es más de 8 años. Eso es bastante alto con respecto al promedio que están con respecto a otros mercados, ¿no? Un número de productos que solo exportan un año, 382, pero exportaciones por más de 10 años, 1916. Partidas arancelarias, digamos, o productos que los vemos, ¿no? Entonces, el volumen es importante de los aquellos que permanecen más tiempo. Entonces, deberíamos aprovechar esa señal, empujar más en eso. Si lo vemos por empresas, el número de empresas que desertan son más o menos 630, pero tienen alrededor de 3 años de vida, solo viven un año, son 4.000 y pico, pero más de 10 años son 862 empresas, que es más de lo que hacen, solamente Estados Unidos nos gana por un poquito, donde, digamos, como mercado, ¿no? Donde las empresas se sostienen más. Tenemos más comercio con Estados Unidos, es evidente, ¿no? Entonces, el hecho de la experiencia con Estados Unidos y el largo plazo de esa relación es importante, pero el largo plazo en la relación con los países andinos para Perú es relevante, porque además, si vemos comercio interindustrial, el índice de Gruber-Lloyd nos dice que es un país con un potencial grado importante de integración, porque nos sale más o menos 0.45, más del 0.33. Y en el caso de Estados Unidos, Mercosur, México, la Unión Europea, Canadá, el índice es bien moderado comparado con eso, está por debajo de ese indicador, ¿no? Entonces, el ideal es estar en 1, ¿no? En el caso de las manufacturas, tenemos más comercio de manufacturas, luego viene el sector agropecuario y tenemos un grado de complementariedad súper alta. En exportaciones es como 81 el índice y en importaciones es más o menos 95. O sea, estamos hablando de un grado de complementariedad importante. Sin embargo, porque siempre hay pros y contras, tenemos una utilización de preferencias bajo. Nuestra utilización de las preferencias andinas solamente para Ecuador es 21.9, Colombia 9.37, siendo uno de los socios más importantes, pero claro, y Ecuador también, y Bolivia 20.6. Entonces, aquí es, claro, hemos bajado aranceles todos, ¿no? Pero no estamos usando, no reconocemos la utilidad de las preferencias arancelarias que hay entre nosotros. Y eso significa, por eso quería poner estos datos. Otro dato importante creo que es la normativa supranacional, que nos ayuda muchísimo a levantar barreras, sobre todo, que son barreras artificiales. Recientemente ha habido fallos bien interesantes. Un profesor de la Universidad de la Pacífico, el profesor Hugo Gómez, es miembro del tribunal, además,
lo que nos honra, porque toma decisiones muy correctas el equipo del tribunal, donde nos han liberado de esas barreras donde el trato nacional estaba siendo tergiversado, en el tema, por ejemplo, de transportes, en el tema de la provisión de combustible, o sea, en países de frontera, ¿no? Entonces, hemos visto que la normativa andina nos asegura esta libertad y el trato nacional, que es importantísimo, y, por otro lado, nos obliga a nosotros a hacer normativa con mucho cuidado. Por ejemplo, en el tema de las zonas económicas especiales, que es un tema súper importante para el desarrollo del Perú en ese momento, nuestra normatividad tiene que atarse a la normatividad andina también. Nos pasó con Sofratagna en algún momento, pero ahora tenemos que pensarlo, porque Chancay, como se ha mencionado, como hub, va a obligarnos a tener no solo una zona económica especial. Yo creo que tenemos que tener una norma de zonas especiales, económicas especiales general, y no lo que pretende el Ministerio de Economía, que sea solo uno solo. Y bueno, eso es una postura del MINCETUR de años, o sea que no estoy diciendo algo diferente a lo que he pensado toda mi vida. Y eso significa que probablemente la zona económica especial más fuerte va a ser la zona de Chancay, pero no va a significar que los otros puertos, por ejemplo, Hilo o Matarani o Paita, dejen de ser importantes, y que inclusive Sofratagna se adapte a una nueva realidad, a una realidad donde podemos potenciarnos en servicios logísticos, potenciarnos en servicios como los que ha mencionado hace un rato la directora de promoción económica y comercial, ¿no? Entonces estamos mirando, Mariela, ese tipo de cosas que son súper relevantes. Y la ley de cabotaje, que es otra ley importante. Eso nos va a poner en el mundo, y ahora ya viendo el tema de la proyección, en una posición expectante. Además de que tenemos los minerales importantes, más relevantes para la nueva mirada que tiene el mundo en su consumo energético, tenemos el cobre, que es lo más importante, pero no es el único. O sea, este boom de precios que tenemos hoy día no es un boom de corto plazo, sino es un boom de más largo plazo, salvo que aparezca algo que sustituya el cobre, ¿no? Pero tenemos que aprovecharlo. Y de ahí la necesidad de que el país comience a mirarse, no solo porque le pasa lo mismo a Ecuador. Ecuador tiene hidrocarburos, pero tiene otros materiales también, le pasa a Colombia también, que está en el mundo ya no solamente en la parte de provisión de productos energéticos, sino también en entrada en el mundo minero también. Entonces podemos ser articulados como parte de cadenas globales de valor, donde procesemos cosas en estas zonas especiales económicas y podamos llevarlos a un nivel más adelantado de producción. Tenemos que generar esta mirada que planteó, si no me equivoco, Diego, ¿verdad? Diego, cuando planteó, oye, ¿cómo nos estructuramos para integrarnos físicamente, adecuadamente, para poder aprovechar estos recursos y llevarlos al mundo del Asia-Pacífico, como dijo el embajador Morelli, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy claros en tener una estrategia colectiva de los 4 países y también local. No podemos seguir con estas distracciones horrendas de conflictividad política que existen, y lo voy a hacer franca, ¿no? O sea, no podemos tener distancias políticas. Los empresarios justamente no están en esas distancias políticas. Los empresarios acaban de crear el NUAM, que es esta nueva unión de las bolsas, donde están 2 países andinos, Colombia y Perú, deberían estar otros más, eventualmente, y está Chile, que es un asociado. Entonces, estamos hablando ya de integración del mercado de capitales, que puede ser un valor fundamental en el proceso de desarrollo también del país. Tenemos que solucionar temas macroeconómicos. El caso de Bolivia es muy delicado. Y por el otro lado, el tema de seguridad que bien planteaste, Gonzalo, porque lo que le pasa a Ecuador nos pasa a nosotros también. Quizás en un grado menor, pero estamos en la misma situación de riesgo de seguridad interna, que afecta todo el desarrollo. Entonces, este planeamiento tiene que venir muy fuerte de una conciencia política de los 4 líderes de los países, en que esto es un tema de los 4 juntos para salirnos de estos riesgos y aprovechar esta ventana de oportunidad que puede llevar a que se generen esas cadenas globales de valor, que haya más comercio, etcétera, etcétera, pero con un fin último. El fin último es el desarrollo de nuestros pueblos. Y ese es el fin que siempre tuvo la comunidad andina. Probablemente con miradas que hoy día no compartimos, ya cambió, pero hoy día debemos vernos hacia el futuro
siendo países que utilizan el comercio como una herramienta de desarrollo para que nuestra población realmente logre bienestar, es que salgamos de la pobreza y lleguemos realmente a estar en niveles que, bueno, nos dé la satisfacción a todos y nos veamos pues como países nivel OCDE, como estábamos conversando, porque aquí hemos estado trabajando también ese tema, ¿no? Y eso implica un trabajo arduo, pero implica realmente constancia y miradas políticas de largo plazo, políticas de Estado. Y eso hoy día pareciera estar ausente. Entonces creo que tenemos que congregarnos, y tú, aprovecho que estás acá, eres el actor más interesante en este punto, porque eres el que puede hacer esa invitación a todos nuestros líderes a que piensen a la comunidad andina con ese potencial tan grande. Muchas gracias, Meche, muchas gracias por esos comentarios tan inteligentes. Bueno, de alguna manera las personas que están en este panel responden a posiciones o responsabilidades, en la mayoría estatales y académicas. Pero hay un factor que es esencial, que es finalmente el gran factor que hace efectiva, que hace real esta integración económica y comercial, que es el sector privado. El sector privado es un pilar indeclinable. Sin el sector privado, pues nada de esto funciona. Y tenemos aquí un panelista de lujo, que es Diego Llosa, que además tiene la experiencia del Estado. Entonces, yo quisiera motivar algunas reflexiones de Diego en relación a cómo ve el sector privado, cómo ven los exportadores, en el caso de los exportadores peruanos, esa proyección internacional, esa inserción de la que también nos ha descrito Meche, tanto a nivel global, hacia el Asia-Pacífico, como hablaba el embajador Morelli, con los acuerdos que José Luis mencionaba. Pero, ¿cómo sienten ustedes que debe proyectarse el sector privado en base a estos instrumentos? Y además, ¿qué es lo que falta? No todo es un rosy picture. También quisiera escuchar dónde están los retos que ustedes creen que todavía deben ser superados por una política estatal coherente, una política de Estado, como decía Mercedes. Bueno, muchas gracias, embajador. Y en primer lugar, también sumarme al agradecimiento a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la Universidad del Pacífico, que también es mi casa de estudios, por esta oportunidad de poder hablar de oportunidades comerciales en un espacio de integración económica tan importante como es la comunidad andina. Y antes de responder quizás la pregunta, yo comentarles, yo nací en el MINCETUR abordando principalmente temas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la OMC, y para mí era como un mundo extraño en la comunidad andina, ¿no? Había sistema multilateral de comercio, regionalismo abierto, y poco a poco viendo temas de defensa comercial y temas de requisitos técnicos, empiezo a aprender un poco más de las ventajas y las oportunidades de poder resolver problemas entre socios a través de los mecanismos de la comunidad andina. Y ahí José Luis y la doctora Sara Rosario eran mis profesores, explicándome el proceso de integración andino y su supranacionalidad, y cómo cuando una medida transgrede el proceso de liberalización andino, hay mecanismos súper fáciles y ágiles de la empresa directamente o del país afectado para poder resolverlo. Y eso era algo que yo, en mi mundo del OMC, no lo veía. Un mundo lento, un mundo de comités cada 3-4 meses, donde levantábamos preocupaciones y donde en la comunidad andina, para estos 3 socios comerciales, era relativamente sencillo activar, aunque a veces algunos socios un poco más rebeldes, reacios a acatar las resoluciones de la Secretaría General o del Tribunal, pero ahí estaba, y ahí está, creo, una de las fortalezas más importantes que tiene el mecanismo, ¿no? Y ahora ya viéndolo desde el sector privado a través de la Asociación de Exportadores, que es el gremio empresarial representativo de los exportadores y sobre todo de los exportadores no tradicionales, veo el valor que tiene el mercado andino y también la proyección que tiene el espacio andino hacia el Asia, como decía el embajador
Morel, y qué bueno que se pueda tener también esa perspectiva de cómo los 4 países juntos podemos hacer estrategias hacia la integración a la región más dinámica como es el Asia, ¿no? Y definitivamente para muchos exportadores el espacio de la Comunidad Andina es primordial y es vital, sobre todo, ya lo he mencionado previamente, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, también muchas grandes empresas, sobre todo en el sector de manufacturas, que tienen sus principales envíos a países como Ecuador, como Bolivia o como Colombia, y que cuando hay algún tipo de restricción que les afecta, y no estoy hablando necesariamente de medidas de gobierno, muchas veces pueden ser paros y restricciones en la movilidad de las mercancías, que les afecta directamente y que recurren, sea al Mincetur, o sea a través de un gremio, o sea a la Cancillería, para tratar de resolver ese problema, ¿no? Y lo hemos visto en varios casos, el caso del arroz con Colombia, hay temas todavía por resolver con Ecuador, estaba el caso de los combustibles que mencionaba la profesora Arauz, de un trato discriminatorio en Bolivia y en Ecuador, donde fallaron a favor de Perú, que no puede haber ese trato discriminatorio en el combustible. Y lo vemos también cuando de rato en rato Bolivia dice voy a cerrar el paso en frontera para las exportaciones agrícolas peruanas por X motivo, porque se malogró la maquinita, porque el certificado no funciona y no funciona 1, 2, 3, 4 y una semana. Con José Luis hemos ido a Desaguadero a tratar de resolver esa problemática cuando yo estaba en el ministerio. Y creo que ahí responde un poco a la pregunta que se lanzaba, ¿no? El valor de la Comunidad Andina, ¿qué pasaría si quitase los aranceles o si quitase esa articulación o esa gobernanza que existe? Y la vemos justamente cuando un país lo transgrede o cuando no podemos exportar y como nuestras empresas exportadoras de acero dicen necesitamos resolver esto, o nuestras empresas que importan soya necesitamos resolver esto porque me afecta toda mi cadena de valor, y nos tocan la puerta para tratar de resolverlo, ¿no? Entonces todavía con todas esas oportunidades que existen en la Comunidad Andina, obviamente hay retos, y retos importantísimos, y los han mencionado los panelistas anteriormente y los expositores, pero creo que tiene la fortaleza la Comunidad Andina de poder trabajar en esta agenda. Como yo les decía, yo no venía del mundo de la Comunidad Andina y de repente entro al viceministerio y se me abre un mundo de grandes temas que se estaban abordando, y creo que así como en otros espacios de integración como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina también tiene esa posibilidad de trabajarlos. Estaba el tema de innovación, el tema de digitalización, la agenda digital que mencionaba Diego en su presentación, me parece muy importante. Comercio electrónico, el tema de la integración física. O sea, somos vecinos, pero muchas veces somos muy distantes justamente por la falta de infraestructura física. Nuestra propia geografía no nos ayuda. Eso creo que es un tema muy importante que abordar. Está toda la agenda de facilitación del comercio exterior, que ya hay, digamos, un avance a nivel multilateral, pero la Comunidad Andina tiene esa capacidad de aplicar medidas que van más allá de los compromisos multilaterales, y ya lo está haciendo en temas de resoluciones anticipadas, operador económico autorizado, digitalización de los procedimientos, de los certificados de origen, la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior. Me da mucho gusto ver que un proyecto que hace 3, 4 años se hablaba del Intercom andino ya está avanzando, buscando justamente el intercambio digital de documentos clave para el comercio entre los países, y como estos, muchas más iniciativas. Trabajar de la mano con las MIPYMES andinas para su inserción y mayor comercio intraandino, pero también hacia otros mercados como el mercado asiático. Creo que eso es algo muy importante. Y la identificación de oportunidades. Este tema de los encadenamientos productivos y integración a las cadenas de valor regional y globales parten también de mucha investigación e identificar por qué, habiendo una oferta exportable en estos 4 países, algún país o las empresas de estos países deciden importarlo desde otro mercado, ¿no? Y quizás hay una oportunidad desaprovechada.
en diferentes cadenas de valor, como puede ser metal mecánico, químico, textil, agropecuario, entre otros. Un tema también importante es la exportación de servicios, ¿no? Tenemos esta proximidad cultural, uso horario, un programa de liberalización de servicios implementado, aunque ahí Bolivia todavía no al 100%, que le daría mayor previsibilidad jurídica a los exportadores peruanos o inversionistas. Pero en todo caso, si vemos también las oportunidades en los servicios y particularmente aquellos basados en conocimiento, veremos que dentro de la comunidad andina la integración podría ser incluso mucho más sólida y fortalecida si identificamos estas oportunidades, ¿no? Y creo que la mañana da de largo para hablar de muchos otros temas, sostenibilidad, temas de incluso enfoque de género y otros que hoy en día forman parte de la agenda en los procesos de integración, y creo que la comunidad andina, y bien lo mencionaba el profesor Oscar Malca cuando presentaba este estudio del CELA, ¿no? Es un esquema bastante sólido. Hay que respetarlo, hay que defenderlo, pero tendré que aprovecharlo con esta mirada intra, pero también extra comunitaria. Gracias. Muchas gracias, Diego. Importantes reflexiones. Yo no quiero ni voy a resumir las expresiones de los panelistas porque tendría que ser demasiado inteligente y no lo soy. Realmente son temas muy interesantes, muy diversos, que ustedes los han escuchado directamente. Pero sí quiero pedirles que intervengan, quiero pedirles que nos presenten sus inquietudes, sus observaciones, y que pocas veces van a tener la oportunidad de tener unos panelistas de esta calidad frente a ustedes, así es que no desaprovechen la oportunidad. A ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? A ver, ¿tenemos un micro que le podamos circular a los...? A ver si se identifica. Ok, ahora sí. Ok, buenas tardes, buenos días para empezar con todos ustedes. ¿Quién es usted? Disculpe, yo soy Jonathan Yactayo, alumno de la Universidad de Negocios Internacionales. Mi pregunta va por el tema de que, si bien estamos trabajando el tema del comercio exterior, conforme vaya aumentando el comercio exterior, va a ir aumentando los parques industriales en toda la región, tanto Lima como alrededor del país. Y dado que, por ejemplo, cada puerto necesita un parque industrial, y justo con el megapuerto de Chancay está viniendo un nuevo parque industrial que es Chancay Park. Ok, mi pregunta va más que todo de qué manera puede influir el Ministerio de Comercio Exterior en el tema de seguridad, porque tenemos entendido que en Lima tenemos los parques industriales de San Juan de Gancho, Nicolás Sellón, Callao, que son zonas muy inseguras, y que esto puede influir en el interés internacional en la inversión en el país por el tema de seguridad. Entonces, no sé de qué manera puede influir los ministerios de comercio exterior en este tema de seguridad ciudadana, ¿no? Muy interesante pregunta. A ver, José Luis, quizás tú puedes abordarlo. Sí, por supuesto. No es directamente de la Dirección General de Negociaciones, pero sí puedo comentar que el Ministerio de Comercio Exterior tiene una función en relación con el comercio exterior de articulación y de unir a diferentes autoridades para tratar de resolver los problemas que enfrenta el comercio exterior, ¿no? Entonces, una de las maneras de facilitar el comercio exterior y ver que efectivamente no haya problemas en el libre flujo de las mercancías es tener las medidas de seguridad adecuadas. Y entonces existe en el Viceministerio de Comercio Exterior la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior que articula con las autoridades regionales, locales, por ejemplo, en el Callao, vinculadas con el puerto del Callao, donde también hay problemas de seguridad. Entonces, nuestra función es más de articulación para que todas las autoridades vinculadas con la temática de comercio exterior puedan conversar con miras a facilitar el comercio exterior y hacer más fácil la vida de los exportadores e importadores. No, efectivamente,
con la apertura del puerto de Chancay, hay nuevas oportunidades en relación con, bien lo mencionó Mecha Arauz, las zonas económicas especiales, y allí el Ministerio de Comercio Exterior también tiene una función, porque la función es de supervisar y regular las zonas económicas especiales. Se está trabajando en una ley que uniformice las zonas económicas especiales, porque tenemos en este momento las zonas económicas especiales son creadas por el Congreso de la República y se crean de manera particular, digamos, en una zona geográfica con características distintas. Entonces, los beneficios y las características de una zona económica especial pueden, en un caso pueden ser muy distintas de otro, y no hay una ley marco que regule todo ello. Entonces, el Ministerio de Comercio Exterior tiene ese objetivo de que tengamos una sola ley marco que regule las zonas económicas especiales, y sobre esa ley marco puedan surgir, por ejemplo, la zona económica especial de Chancay, y esto va de la mano con la articulación que tenemos que tener con las diferentes autoridades para facilitar el comercio exterior. Gracias. ¿Tú quieres complementar? Sí. Adelante, Augusto. Sí, simplemente contar. El tema de Chancay coloca al Perú por primera vez en la geopolítica económica mundial, en esas dimensiones de hoy día. El tema de Chancay va a generar una gran expectativa, no solamente en la zona, el hub, como decía la doctora Arauz, incluye también el aeropuerto y el puerto del Callao, las zonas económicas, y el reto mayor es el desarrollo territorial que se tiene que hacer, los estudios de desarrollo territorial sostenibles que se tienen que hacer en la zona, porque eso va a traer un gran impacto. Ahora, digo esto porque hay inversionistas extranjeros, países o corporaciones financieras que están interesados en conocer la conectividad, trenes, hospitales, carreteras. O sea, todo ese mundo se nos viene ya y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque si no, no vamos a tener cómo responder a ese. Ya estoy seguro, no tengo números, pero seguramente el metro cuadrado de terreno en Chancay se ha disparado, solamente por la especulación que ya se habla de todo lo que, de envergadura del proyecto. De modo que el tema de seguridad efectivamente es parte de todo eso. Es todo un mundo que va a venir ahí. Hay un presupuesto inicial. Hay un presupuesto inicial. Muchas gracias. A ver, adelante, por favor. Buenos días. Soy Luis Antonio Silva, soy exalumno de la universidad. Trato de estar siempre presente en estos eventos que son siempre muy valiosos para mí y para los demás. Una pregunta directamente para Mecha Arauz, que fue mi profe en Micro 1 hace ya hace unos años. Un fenómeno que nos ha venido ocurriendo, no solamente en Perú, sino en varios países, es la migración venezolana, ¿no? Mi consulta directa es, ¿hay alguna manera de aprovechar esta situación, de esta migración, para que los países, Perú, Colombia, Ecuador y también Bolivia, puedan mejorar su oferta exportable, independientemente del uso de la mano de obra, que es, digamos, la respuesta lógica que se puede venir a la cabeza? ¿Pero hay alguna otra manera de que esta migración pueda ser beneficiosa para que los países mejoren su oferta exportable? ¿O más bien esta migración ha sido una barrera, un obstáculo para que los países mejoren la calidad de sus productos para los mercados internacionales? Gracias. Bueno, yo he visto algunos estudios donde el impacto de corto plazo, inclusive de la migración venezolana, ha sido positiva. O sea, no es dañina. Hay, obviamente, ese grupo que lo mencionan todo el tiempo, que está ligado al tema del crimen, pero es una proporción muy pequeña en número poblacional, sino que, claro, lo que hacen es horrible, ¿no? Pero en términos de impacto de corto plazo, que normalmente en corto plazo la sensación es que estoy compitiendo con salarios, y es cierto, a la entrada los salarios del sector
informal pudieran haberse visto afectados, pero a nivel de aprovechamiento sí hay muchísimo más para mejorar nuestra productividad. ¿Por qué? Porque los migrantes, primero, son jóvenes, mayormente educados, o sea, en proporción, la data lo muestra, y gente que tiene títulos, sean universitarios o técnicos. Lamentablemente hay un problema de reconocimiento de títulos, que viene porque no pueden acreditar, sacar de su país los títulos y con un, digamos, como hacemos nosotros con los sellos que tienen el apostillado, exactamente, no pueden traer los títulos apostillados para que se reconozcan eso. Entonces, los colegios profesionales se niegan a aceptar a estos profesionales si no tienen ese título reconocido, digamos, a través de nuestras cancillerías, ¿no? Entonces, ahí viene un cuello de botella, porque podríamos estar usando a muchos de estos profesionales a lo largo y ancho del país, que los necesitamos. O sea, ¿necesitamos médicos? Claro que necesitamos médicos. ¿Necesitamos enfermeras? También. ¿Necesitamos educadores? Hay profesores. Hay gente que tiene niveles de capacidades técnicas, inclusive. Me acuerdo de un señor ingeniero eléctrico que trabajaba en PDVSA, fue el que arreglarme la lavadora en mi casa. O sea, digamos, eso te da cuenta de qué nivel de pérdida de capital humano podemos tener si no podemos hacer un arreglo. Y yo sé que Cancillería ha estado trabajando fuertemente en resolver este tema, pero parte del problema viene de su propio país de origen, ¿no? Que no le otorga la libertad de traer sus documentos con tranquilidad y apostillados. Tenemos que encontrar una solución doméstica para no perder ese capital humano, porque hombres y mujeres que han entrado a nuestra economía ya se han integrado, ya forman familias mixtas, entonces pueden estar completamente integrados de una manera adecuada y generar mayor productividad general para el país y evidentemente ayudar a que nuestras capacidades productivas exportadoras estén, ¿no? Como digo, hay gente que tiene esas capacidades en áreas de ingeniería, de ciencias, y no los estamos usando a plenitud, ¿no? Complemento un poco la respuesta de Mercedes. No hace mucho yo leí un informe, me parece que es del Banco Bilbao Vizcaya, que decía que si se pudiese proceder con una adecuada certificación, con validación de títulos e inserción, digamos, formal en la economía peruana de gran parte de la migración, especialmente venezolana, la tasa de crecimiento en el Perú podría ser mucho más importante. Ese es un dato. Y el segundo es que en este informe se hace una evaluación con encuesta a estos migrantes sobre cuántos regresarían a su país si la situación se normalizara. Y el porcentaje es relativamente bajo. Muchos desean permanecer, pero como bien decía Mercedes, tenemos que encontrar en el Perú los mecanismos para que se inserten de acuerdo a sus capacidades, porque estamos perdiendo recursos humanos valiosos. Ese know-how tenemos que incorporarlo al ciclo económico peruano. A ver, ¿alguna otra pregunta? Allá atrás, por favor. Ahí tenemos 3 preguntas. Tenemos, a ver, unos cuantos minutos más. Gracias, muy buenos días con todos los presentes. Igual saludarle a los panelistas. Mi nombre es Gustavo Pérez, representa una agroexportadora familiar. Nosotros trabajamos lo que es una producción de un fruto exótico con la chirimoya. Según lo que he podido captar y dentro de los temas que se ha venido tocando, hablamos de la CAN, hablamos de oportunidades comerciales que se viene desarrollando y creo que para productos peruanos y sobre todo con mucho potencial exportador que se puede encontrar a nivel nacional. Mi pregunta va enfocado, ya que somos parte de una organización familiar y como muchas organizaciones se pueden encontrar o detectar a nivel nacional, existen muchas dificultades, sobre todo para los pequeños productores que hablamos en producción base o a nivel o en el primer eslabón productivo, si hablamos de una cadena productiva. A veces cuando enfocamos hacia el exterior
vemos con mucho potencial exportador que tiene el mercado peruano. Pero si vemos la cadena productiva en el eslabón base, vamos a encontrar un montón de dificultades. En el caso de nosotros como productores, y lo elevamos a lo que es la chirimoya, tenemos, si hablamos de un total de producción por hectárea, hablamos casi de 10 a 14 toneladas en producción por temporada anual. Pero si vemos con visión hacia el exterior, exagerando llegamos a un 20-30% de producto exportable como producto fresco. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo, si existiera o si existe ahora alguna estrategia que se viene impulsando o se viene dando a nivel de, ya sea del MINCETUR propiamente o a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder fortalecer estas actividades a nivel de pequeños productores, porque muchas veces no llegan a la capacidad, uno, para poder llevar el producto al exterior, y lo segundo, que ese producto pueda calificar para poder llevarlo al exterior, porque muchas veces no cumplen con certificaciones, muchas veces tienen problemas en el caso de control sanitario, como mosca de la fruta, tienen problemas, uso de repente excesivo de pesticidas y no van a cumplir ese análisis para calificar a mercados al exterior, y más aún ahora que se tiene un megapuerto de Chancay, que muchos hablan megapuerto, las potencialidades que tiene, y más aún le doy de un enfoque porque he podido laborar por parte del Estado y se hablaba bastante de potencial exportador que únicamente llegaba a promocionarse, pero nunca se llegaba a concretar ese espacio pequeño, pero de una distancia bastante hacia del productor, hacia el mercado, ya sea nacional o el mercado exterior. Gracias. Pues gracias por su pregunta. Antes de pasarle el micro a José Luis y quizás también a Diego, que como asociación de exportadores pueden brindar información sobre asesoría para el desarrollo de su producto y de la internacionalización del mismo, yo quiero comentar una cosa que creo que se nos ha pasado a los que trabajamos en la comunidad andina. El próximo mes, en Manta, en el Ecuador, hay el encuentro, el 13º encuentro empresarial andino. En este encuentro lo que buscamos es juntar productores, consumidores de los países de la subregión andina y también de algunos países extrarregionales, como puede ser España, como puede ser Chile, como puede ser Panamá, para presentar las ofertas exportables y ojalá concretar negocios muy precisos. Para inscribirse en esta y participar en este evento de intercambio comercial, basta entrar a la página web, vamos a ver si me acuerdo, www.encuentroempresarialandino2024.com, Encuentro Empresarial Andino todo seguido. Ahí van a encontrar toda la información para, en un corto plazo, poder participar de esta iniciativa que va precisamente orientada a empresas como la suya, que no son grandes empresas, pero que pueden intercambiar a nivel regional y quizás de ahí hacer una especie de trampolín para crecer. Pero sin perjuicio de eso, yo también quisiera que José Luis o Diego nos comentase algo sobre la exportación de este tipo de pequeñas empresas. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Sí, ok. Bueno, creo que es una muy buena pregunta la que hace Gustavo. Y esta problemática que tú mencionas la vemos en diferentes cadenas de valor, sobre todo en la agricultura y en la agricultura familiar. Cada cadena es un mundo. Hay productos que nacen de pequeños productores y luego pasan por acopiadores, intermediarios, hasta llegar al exportador. En otros casos, la integración es mucho más directa del exportador con el productor. En otros casos, el exportador es el que directamente trabaja en el campo, ¿no? Y los retos que tiene el pequeño productor son múltiples.
y requieren de una asistencia o una orientación permanente, muchas veces de las autoridades, para tener un producto de calidad y que cumpla con los requisitos para llegar al mercado nacional y al mercado internacional, ¿no? Somos un país donde muchas autoridades están desarticuladas, y justamente para poder resolver estos problemas se necesita una especie de diagnóstico que te permite identificar cuál es el reto que tiene este pequeño productor o el exportador que trata de integrar en su cadena a los pequeños productores. Tú tienes un problema fitosanitario, está SENASA, o de inocuidad, SENASA. Tienes un problema con las semillas, SENASA y el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Tienes un problema de gestión empresarial o comercial, tienes al programa Tu Empresa en el Ministerio de la Producción. Quieres colocar a tu producto, tocas la puerta a PROMPERÚ. Entonces, hay muchas entidades a lo largo de la cadena que te pueden brindar un servicio o una atención especial, pero no necesariamente en un solo punto. Y ahí viene algo que se ha trabajado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Creo que Mariela lo mencionó en su presentación, que es justamente la ruta productivo exportadora, que lo que trata es tener este espacio de articulación de los tres sectores que tienen algún relacionamiento en el desarrollo de capacidades productivas o exportadoras. Entonces está el Midagri, Produce, Mincetur, pero también sus entidades adscritas. Por el lado del Mincetur está PROMPERÚ, pero también está Sierra y Selva Exportadora, Agroideas, SENASA y otras entidades. Eso se ha hecho un piloto a través de la cooperación suiza. ADEX es socio de la iniciativa. Y lo que busca es justamente tener este espacio de poder fortalecer de manera integral a los exportadores y llegar incluso a través de Midagri y sus entidades al pequeño productor, ¿no? Y creo que acá es importante también reconocer que tenemos que fortalecer esa institucionalidad de articulación en la parte productiva para poder llegar mejor a los pequeños y medianos exportadores. Y esto nace un poco del hecho de que las capacidades y las funciones son limitadas, por ejemplo, en comercio exterior, pero tú necesitas ampliar la base exportadora, trabajando con los agricultores y trabajando con las micro y pequeñas empresas. Y esa articulación multisectorial es lo que te permite a ti verlo de manera holística y no solamente segmentada a lo que cada entidad puede hacer. Muchas gracias. Bueno, nos hemos excedido un poco de tiempo. Vamos a tomar una última pregunta, a ver si hay, quizás para balancear, alguna dama que nos haga una pregunta. A ver, aquí, ahí atrás había una, aquí también hay otra. Por acá. A ver, hacia este lado, a ver, la señorita. Pero pasen el micro para una última pregunta. Muy buenos días, mi nombre es María Sullón, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual coordinadora de Economía y Logística del Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante Rivero. Mi pregunta va en relación a la distancia cultural que se mencionó dentro de una de las ponencias, en la cual se explicó que había una distancia cultural en diferentes países, por ejemplo en la Comunidad Andina, pero que en Europa, a pesar de que esta distancia cultural es bastante amplia, estos procesos de comercialización son positivos. Entonces, ¿realmente es necesario que esta distancia cultural se disminuya en los países miembros de la CAN? Y si fuera así, ¿qué mecanismos se podrían implementar para poder disminuir ello? A ver, si me permite, yo quiero contestar eso. Creo que en la presentación la idea era que justamente entre los países andinos hay menor distancia cultural, somos mucho más afines, por ende es mucho más fácil comerciar entre nosotros. Sin perjuicio de eso, pues también estamos en la Comunidad Andina trabajando en áreas de desarrollo social justamente para relevar las características culturales que tiene la subregión andina, especialmente
en el Comité sobre Pueblos Indígenas y hay un grupo de trabajo también sobre afrodescendientes. Es decir, esa área social también está siendo cubierta por los trabajos que desarrollamos en la comunidad andina. Pero como repito, la ventaja que tenemos en la comunidad andina es que tenemos una gran afinidad cultural y eso nos permite poder comerciar más fácilmente. Meche. Yo creo que tenemos valores culturales tan fuertes, tan comunes, como por ejemplo, lo mencionó Diego, lo del tema de la ruta, porque le podemos atar al mundo productivo, ¿no? La ruta andina, que tiene un valor que ninguna otra región que yo conozca tenga tan fuerte, que es la ruta del Capacñán. Nosotros tenemos los caminos Inca que son ya reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad y recorre toda la comunidad andina. O sea, tenemos esa suerte de poder hacer a partir de un valor particular potenciar toda una industria como la del turismo, por ejemplo, donde el Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia comparten diferencias culturales, pero a la misma vez comparten estos elementos de unidad, ¿no? Que son, como digo, partimos de la historia de los incas, pero podemos ir mucho más atrás, porque el Capacñán aparentemente tiene una historia cultural que es previa inclusive a la propia aparición de los incas. Entonces yo creo que ahí tenemos, solo con eso, una punta de lanza para una integración productiva en un servicio que es la principal exportación de servicios del Perú, por lo menos, y de varios de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su presencia, por las preguntas inteligentes. Espero que las presentaciones les hayan sido interesantes, útiles. Y antes de terminar, quiero pedirles un aplauso para nuestros 4 panelistas.